a partir de ahora es tener tesis que sean interdisciplinarias, tesis que vayan mucho más allá, mucho más lejos de solamente el comentario de un artículo, el comentario de una institución jurídica desde una postura jurídica. Este reto es muy complicado porque nuestra formación desde la facultad, incluso de la maestría, incluso en los diplomados, es estrictamente jurídica. Entonces mi labor hoy día es tratar de hacerlos pensar desde otros ángulos una institución que originalmente podría ser solamente tratada desde el ángulo jurídico y darle otro vuelo que podría ser del ángulo filosófico, del ángulo antropológico, del ángulo sociológico, del ángulo distinto al que normalmente estamos acostumbrados a darle a una tesis de derecho. Y ustedes van a ver la gran diferencia que hay en el enfoque, por ejemplo, de la Universidad Católica, donde me tomo el trabajo de estar revisando estas últimas semanas sus trabajos, y son efectivamente lo que hacía San Marcos antes, comentarios a artículos, instituciones jurídicas, a jurisprudencia, y nada de eso tiene que dejar de pasar en las tesis, pero tenemos que alimentarlas de otros conocimientos cercanos a lo humanístico y además a lo interdisciplinario. Este es el legado, y yo quiero reconocer aquí públicamente, del actual director del posgrado de San Marcos, que también ha coordinado con el decano de la Facultad de Derecho de San Marcos para que esto se implemente en la Facultad de Derecho de San Marcos. Me he tomado la libertad también de comentar las directivas que les he enviado a ustedes a sus correos para poder también explicárselas. Pero antes de eso, hoy día quiero que se relajen, quiero que por un momento piensen en que no son abogados y en ver con mayor libertad algunas instituciones que están estudiando a partir de un pensamiento mucho más clásico y humanístico. Entonces hoy día lo que vamos a plantearnos es una revisión de las principales ideas que ha tenido el hombre y cómo influyen en el análisis. O sea, todo lo que vamos a contar a partir de ahora es cómo a partir de estas ideas puedo darle una interpretación diferente a la reparación civil en los delitos o al ámbito de las servidumbres en las comunidades nativas o campesinas o al ámbito de la reelección presidencial. Todo eso se puede enriquecer a partir de los, los temas que vamos a tocar a continuación. Muy brevemente, no se van, prometo, a aburrir, porque vamos a tratar el tema, los temas a continuación, solamente desde el punto de vista que nos pueda servir para qué, para algo fundamental, como diría Erich Fromm, para hacernos pensar de una manera distinta, diferente, auténtica, propia. Es lo que a veces muchos maestristas y doctorandos olvidan, y yo he escuchado acá, por eso me he tomado media hora para poder conocernos, en que hay mucha riqueza conceptual, pero también testimonial. Y eso es lo que queremos potenciar en San Marcos, también la interpretación del propio tesista, que a veces es disvalorada porque la casación dice esto, porque la Corte Superior dice esto, porque la Comisión Interamericana dice esto. No, vamos a intentar hacer que la experiencia profesional y personal y docente que tienen pueda también ser impresa en el trabajo de investigación, ¿no? Esta es una cuestión que ya Mariátegui o Sánchez señalaban, ¿no? Escribir con toda tu sangre, escribir con todo tu pensamiento. Y como decía Mariátegui, una célebre frase, ni calco ni copia. O sea, no se trata de revisar la jurisprudencia, las normas, la doctrina y de pronto terminar citando literalmente mucho y lo que es realmente mi pensamiento, dejarlo muy pequeño en la investigación. Eh, Vamos a empezar entonces a decir algo fundamental. Primero, se puede ver la pantalla porque a veces empiezo a hablar y no se puede ver la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. Partiendo de un filósofo que les recomiendo, Friedrich Nietzsche, en este libro magnífico que se llama Humano demasiado humano, entre otros libros,
uno puede tener un análisis crítico del pensamiento occidental, del que bebemos nosotros los peruanos, del que bebemos toda la América colonial, y que ya no podemos renunciar a ese legado. ¿Y cuál es ese legado? Que nosotros tenemos una influencia muy fuerte del pensamiento grecorromano, especialmente el griego. Y vamos a demostrarlo con el siguiente ejemplo. Cuando ocurre la muerte de Sócrates, ese hecho en la historia de la humanidad va a generar el inicio de la muerte por un ideal. ¿Por qué? Porque Sócrates, cuando le dan a elegir entre una pena severa como la muerte u otra, él prefiere no escaparse, elegir la pena más dura. ¿Por qué? Porque quería cumplir la ley. Lo habían condenado injustamente, lo habían condenado por algo que no había hecho. Él podía fugarse, él podía escapar, pero él dice, yo confío en que las leyes de las ciudades se tengan que cumplir y yo no puedo escapar a este cumplimiento de esta ley, porque de lo contrario, todo lo que enseñé en mi vida entera no tendría ninguna consecuencia. Y por lo tanto, si me han condenado a tomar cicuta, yo voy a cumplirlo porque la ley se cumple. Ese hecho de consecuencia, de cumplimiento, es algo que marcaría la historia de la humanidad a partir de ese momento para Occidente. No hablamos de China, no hablamos de la India, no hablamos de África, no hablamos de Japón. Estamos hablando de Occidente, de Europa, y por consecuencia de los sudamericanos que nos vemos influidos fuertemente por el pensamiento desde Occidente. Por eso, para Nietzsche, considera que ese es el momento en el que empieza la tragedia de la humanidad. Este es un pensamiento muy, muy particular de él. Pero más allá de lo que Nietzsche diga, y ya desde nuestro ángulo, creemos que efectivamente ese idealismo de Sócrates, que luego se impregna en Platón, es fundamental para que muchas revoluciones, como la Revolución Francesa, que daría lugar eventualmente a los principios democráticos que tenemos hoy día, no se habrían logrado si un hombre no hubiera muerto por una idea. Ahora, claro, muchos de ustedes me han dicho, soy magíster en Derecho Constitucional y hubiera aplicado ahí un control difuso, una norma injusta no se debe cumplir. Claro, claro, sí, efectivamente ese es un pensamiento mucho más elaborado que aparece más adelante, pero en este momento era el inicio, ¿no? Un poco ser consecuente, aunque eso implicara mi propia muerte. Esto marca a la humanidad, porque a partir de entonces, a partir de las ideas de Platón, que genera este mundo de las ideas, y empezamos a construir doctrina, empezamos a construir una forma de pensamiento que no tiene relación con la experiencia, con lo que ocurre en la realidad, es lo que yo razono. Y la mayoría de tesis de derecho se plantean en este ángulo. Muchos de los tesistas que se han graduado como magísteres o doctores no han hecho estudio de campo, han hecho un razonamiento a partir de lo que han leído. Bueno, han estado, en buena cuenta, cercanos al pensamiento de Platón, incluso de Sócrates, porque han partido del mundo de las ideas. Este tema también va a marcar un derrotero en Occidente, y es el siguiente. El Occidente siempre ha querido regirse por la razón. Cuando hablamos de la razón, entendemos que esta genera la ley, y la ley se cumple, ¿no? Más allá de que en algunas circunstancias uno puede ver que hay injusticia, normalmente uno prefiere cumplirla. Pongamos un ejemplo. Me paso la luz roja porque quiero ir al hospital a dejar a un familiar que está con COVID-19, y me ha pasado, cuando he ido a comprar medicina, les cuento algo testimonial, y el militar no entendía, ¿no? Tuve que sacar un permiso de trabajo y eso sí lo entendió, pero no entendía que era una emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía el mandato, la norma que le decía, estamos en toque de queda, nadie puede salir, y no me importa que tú me digas que vas a la farmacia, yo cumplo mi orden. Y efectivamente, ese pensamiento de llevar de la razón al derecho y no
y olvidarnos de la finalidad de la norma ha sido algo que ha perseguido a la humanidad desde Grecia, ¿sí? Por eso es que en la alegoría del carro alado, Platón señala que el ser humano se rige básicamente por dos pasiones, las pasiones racionales, las virtudes, o las pasiones irracionales, el tema de los placeres, ¿no? Aquello que nos desborda. Y él, a su entender, dice que el hombre se debe regir por un alma racional que siempre lo lleve por la parte racional, ¿no? Que huya de esta zona irracional. Justamente cuando el hombre desoye este consejo y se deja llevar por las pasiones irracionales, cae a la tierra y a partir de ahí lo único que puede hacer es aspirar a luego nuevamente arribar a ese mundo ideal, ¿no? Ese mundo ideal en el que ya no está. Esto tendría una consecuencia significativa en el pensamiento de la humanidad. El hombre y el alma, ¿no? El hombre está en la tierra y el alma está en el cielo. En el pensamiento judeo-cristiano esto sería clave para comprender el mundo hasta el día de hoy. Por eso es que para entender la religión, para entender lo que nos ocurre, tenemos que entender el pasado. Además, por otra razón sencilla, el futuro no existe. Lo construimos a partir de una imagen del pasado, del presente. Hoy día mismo ustedes están haciendo una construcción cultural de lo que aspiran al futuro. Quiero ser doctor. Ese futuro de ser doctor es algo que estás construyendo ahora. Por lo tanto, tu futuro depende de tu pasado, más que de tu presente, incluso porque has decidido ya desde antes matricularte al doctorado y a partir de esa idea vas a generar ese futuro. Por eso es que a partir de ese momento uno piensa más en el futuro pensando en construir algo y goza menos su presente. Ya veremos en más adelante cómo eso tiene unas serias consecuencias. Rápidamente voy a tratar de hacer esta clase en lo que toca sobra de la hora, no se preocupen, ténganme paciencia, todo esto va a servir. Sí, Profesor, disculpe, sí. hay un alumno que está solicitando unirse. Ah, de acuerdo, buena intervención. ¿Lo pueden unir ustedes o tengo que yo cortar y unirlo? Ah, ya lo veo, admitir. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se está escuchando bien? ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? Sí, por favor, quería, si podría repetir el autor del texto humano, demasiado humano. Ah, esta es una obra que yo sugiero su lectura, no obligatoria, pero muy recomendable porque les va a ayudar a hacer la tesis. Se llama Humano, demasiado humano, Friedrich Nietzsche, y en eso estoy basando mi clase. Tienen una bibliografía de que baso mi clase, es en este. ¿Podría repetir? Humano, demasiado humano, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Está descargable en internet, lo pueden descargar. Y de repente en otra ocasión podemos comentar algunas páginas ya con detalle. Hoy día yo estoy un poco haciendo una simplificación de algo muy complejo porque si no tomaría más tiempo explicarlo. Muchas gracias. Entonces sigamos adelante en este reto que es un poco, vamos a contar en una hora y algo, la historia del pensamiento del hombre. O sea, es algo complicado, pero me he puesto esa propuesta con ustedes, pero para que nos sirva para hacer la tesis. No vamos a ser filósofos, sino para ser un tesista que tenga un ángulo de interpretación diferente y mucho más enriquecedor del que tenemos hasta la fecha en la tesis tradicional. El otro elemento interesante que siempre aparece en toda discusión filosófica es la alegoría del mito de la caverna. Y hay un montón de interpretaciones. Yo voy a hacer la más sencilla, pero que nos sirva para la tesis, que es la siguiente. Platón, su alegoría señala pues que aparentemente hoy día estamos en una caverna donde vemos digamos, sombras de lo que hay en la realidad, en la verdadera realidad, y que no vamos a entender esa realidad hasta que salgamos de esa caverna y veamos el sol, los árboles, las nubes, ¿sí? Esto aparentemente es algo sencillo, no es sencillo, porque lo que nos está diciendo es que nosotros estamos aquí en la cueva
del mundo de lo terrenal, por decirlo de alguna forma, pero el mundo ideal, ese nunca lo vamos a alcanzar, está más allá de nuestra comprensión. No vamos a poder salir de esa caverna porque hay conceptos que no se pueden comprender, más que en el plano ideal. Por ejemplo, veamos a una mujer bella o a un hombre bello, yo le puedo decir que la belleza que tiene él, en alguna forma con los años, va a decrecer, ¿no? Hay un ciclo de vida. Pero la idea de belleza nunca va a envejecer, va a seguir siendo la que es por la eternidad. Por eso es interesante la alegoría del mito de la caverna, porque como tesista, nosotros tenemos ideas que no van a cambiar, que podrían ser eternas, que pueden ser permanentes en su concepto, pero la investigación misma solo se va a poder acercar un poco a ellas, no va a poder agotarlas. No voy a poder agotar el tema de la reelección presidencial o la servidumbre en las comunidades o los delitos ambientales. Voy a tratar de acercarme a esa gran verdad, a esto que quiero alcanzar, pero nunca lo voy a alcanzar. Entonces el tesista siempre va a estar en la caverna y va a intentar llegar un poco a salir hacia a ver ese concepto ideal de su propósito, en hipótesis, en su demostración, pero va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque las ideas científicas son provisionales. Y lo son porque sabes perfectamente que probablemente nunca entendamos la realidad a cabalidad y a su máxima comprensión. Hay cosas que son incomprensibles para el ser humano. Por eso es interesante esta alegoría del mito de la caverna y Platón, de pronto, no con los conocimientos científicos que sabemos hasta ahora, sabía eso. Y por eso partió el pensamiento humano en este plano de lo sensible, el mundo sensible, y el mundo de las ideas, que es inalcanzable, que solamente podemos aspirar, ¿no? Probablemente, a diferencia de otros docentes, yo le diré, nunca saldremos de la caverna, y otros le dirán, no, sí puedes salir y puedes volver. No, no se puede, porque ese mundo ideal es inalcanzable, ¿no? Desde nuestra postura, es así, ¿no? Ahora, esto va a dar lugar a una forma de pensamiento en el hombre que va a regirse, como más adelante lo diría Derrida, en un binomio de pensamiento. Vamos a pensar, y esto es fundamental para elaborar y escribir la tesis, en que muchas veces cuando usted va a definir algún concepto de su trabajo de investigación, para definirlo y hacerlo más fácil, usted piensa en el opuesto. O sea, si voy a definir el día, tengo que pensar en la noche porque el día es todo lo contrario de la noche, ¿no? Si voy a definir la mente, voy a pensar en la materia. Si voy a definir lo histórico, voy a pensar en lo eterno. Si voy a definir lo empírico, lo trascendental. Si voy a definir al hombre, voy a tener que pensar en la mujer. Si voy a definir lo particular, voy a tener que pensar en lo universal. Si voy a definir la presencia, y este es un ejemplo mucho más categórico, voy a tener que pensar en la ausencia. Entonces, nos damos cuenta que esta división de un mundo ideal y un mundo sensible al final tiene una repercusión en nuestra forma de pensar las cosas, de pensar los problemas, de pensar el mundo, y por lo tanto va a tener una repercusión en el lenguaje y en nuestra escritura y en nuestro análisis de los problemas, ¿sí? Si yo pienso en reelección presidencial, ¿cuál será el otro concepto que voy a pensar inmediatamente? La no reelección, ¿ves? Binario. Si yo pienso en la reparación civil, de repente una reparación civil significativa, voy a tener que pensar en una reparación civil no significativa. Y así podríamos continuar dando ejemplos, ¿no? Y van indirectamente a pensar en el opuesto, porque el pensamiento occidental, para muchos pensadores, y yo me incluyo en esa lista, es binario. ¿No? Es binario. Y esto nos traería una serie de consecuencias. Ahora, ¿todos los hombres tienen un pensamiento binario? No. Si usted va a la India o va al África o a una tribu amazónica, de pronto este pensamiento no va a ser igual. Estamos conversando solamente desde una visión eurocéntrica. Estamos pensando en Grecia, en Francia, en España. No estamos saliendo de esas fronteras. ¿Por qué? Porque es el pensamiento que me ha influido en mi formación
como estudiante escolar, como universitario, como magíster y ahora como doctor. No vamos a decir algo que usted no conozca. Y aquí otra cuestión, y disculpen, de repente hiero susceptibilidades, pero lo hago desde el plano de análisis, de pensamiento. Voy a, con las disculpas de compañeros cristianos, a permitirme compartir con ustedes el pensamiento judeo-cristiano que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia uno descubre también otro pensamiento hegemónico del pensamiento eurocéntrico o occidental. El dominio del hombre sobre la naturaleza. No es nuevo. Dice así, el artículo 1 de Génesis, capítulo 1, Dios crea esta tierra y su cielo y todas las formas de vida en sus 6 días. Se describen los hechos de cada día de la creación. Dios crea el hombre, varón y hembra. ¿Ven? Al hombre, varón y hembra, binomio. A su propia imagen. Se da dominio, y aquí yo quería que atentos, aquellos que van a hacer tesis sobre temas de derecho ambiental, delitos ambientales, esto es fundamental. Se da dominio al hombre sobre todas las cosas, o sea, el hombre como dominador de la naturaleza. Y este pensamiento judeo-cristiano, luego a la actualidad se va a moderar con las encíclicas, pero inicialmente no fue así. Y se manda a multiplicar y henchir en la tierra. O sea, el hombre es pensado como un conquistador de la tierra que debe dominar, cosa que ya hemos hecho. O sea, la consecuencia de nuestros pensamientos son acciones que traen las consecuencias que hoy día vivimos. El coronavirus, el COVID-19, que me parece que todos hemos tenido un familiar que ha podido verse afectado, es consecuencia del tráfico, de comercio de especies que no debieron comerciarse, de la depredación de bosques, del dominio del hombre sobre la naturaleza. Entonces hay una consecuencia en nuestros actos, ¿no? Y aquí quería mostrar otras ideas que aparecen en la Biblia que te dan lugar a entender el pensamiento, incluso el moderno del hombre, ¿no? Ahora bien, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Por qué cito esto? Porque originalmente muchos de las culturas existentes tenían una relación con la naturaleza de relacionamiento de igual a igual. O sea, yo me relaciono con la serpiente e incluso le hago caso. Ese es un momento de la historia de la humanidad y que muchas comunidades amazónicas, algunas africanas y otras en otras partes del mundo, algunas islas de Oceanía, tienen con la naturaleza. Pero ese hecho de poner la serpiente como culpable del pecado original rompe, quiebra. Hay una ruptura en ese relacionamiento. Ahora yo puedo odiar a la naturaleza porque fue una serpiente la que generó el pecado original, la que me indujo. Pero vamos a pensarlo de nuevo. La mujer le hizo caso a la serpiente porque yo le hago caso a un igual, no le hago caso a un inferior. Si es un inferior, ¿por qué me va a aconsejar? El igual me convence y la serpiente convenció a la mujer. Entonces, aquí es interesante ver también cómo el pensamiento occidental, no es la Biblia, es en general, he puesto la Biblia, pero hay mucho más, empieza a tener un rol protagónico en el ámbito de considerar a la naturaleza ya no como tal, sino como recurso natural, como objeto. Ahora, no veo ninguna feminista, pero suelen las feministas a incidir en esta parte de la Biblia, ¿no? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, al final, no voy a leer lo que sigue, la mujer es castigada, ¿no? Y hay una relación, no quiero leerla porque es un poco dolorosa, de subordinación jerárquica. El hombre va a dominar a la mujer. Entonces, aquellas sociedades que son patriarcales,
desde el origen de la humanidad, estamos hablando de hace 500 años, parten de este pensamiento, ¿no? De una idea, ¿no? De una idea que se hace acto, que se hace consecuencia. Y por último, y no menos importante, porque escuché el tema del derecho al trabajo, aquí yo debería empezar mi análisis de regulación del contexto histórico, cómo nace el derecho al trabajo. Muchos empiezan con Marx, y no es así. En realidad hay muchas definiciones y contextos de entender el trabajo, no solamente como un vinculado a la explotación, sino como castigo. Y la Constitución dice que el trabajo es un deber. ¿Y de dónde viene eso de un deber? De la influencia del pensamiento judeo-cristiana, que dice en el siguiente párrafo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que te vuelvas la tierra. O sea, Jehová te pone como castigo el trabajo. ¿Sí? Entonces, hay allí una serie de imperativos categóricos, como más adelante Kant lo diría, que rigen al pensamiento de la humanidad y que vamos a ir superando poco a poco o contextualizando. Todo esto, en un momento importante de Europa, en el momento que ocurre la peste, empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? ¿Por qué pongo el ejemplo de la peste? Porque estamos en un momento idéntico. Estamos hoy día, queridos colegas, doctorando, futuros doctores, estamos en un momento de crisis de paradigmas. O sea, el mejor momento de hacer una tesis es esta. Porque hay dolor, porque hay una ruptura con lo anterior, porque ya no vamos a tener la normalidad que tuvimos. Y entonces, en otro momento, en el 2019, si usted me planteaba una tesis, por ejemplo, de la propiedad o del arrendamiento, yo le hubiera dicho, ya está escrito todo, que no, pero en este momento, donde todo se está contextualizando, a partir de esta pandemia, vamos a tener una reinterpretación de las instituciones. Y no es que tenemos que hacer una ley, sino a partir del pensamiento político, filosófico, antropológico, sociológico, vamos a interpretar la jurisprudencia que venga. Y vamos a ver un ejemplo donde ha ocurrido eso. Aquí yo les quería poner un cuadro. Este cuadro es un cuadro famosísimo, que algunos que no lo han visto, voy a comentárselo, y los que ya conocen la interpretación me pueden ayudar. Se llama El triunfo de la muerte. Y es digamos, en términos modernos, fotografía sobre qué pasó con aquellos personas que vivían en la Edad Media y que sufrieron la peste negra, ¿no? Esta enfermedad que era transmitida por la pulga que venía de las ratas. Esta enfermedad era producto del comercio que tenía toda Europa con China, y esta enfermedad mataba a la rata, ¿no? Mataba a la rata, y cuando morían las ratas, iban a picarla a los seres humanos. Es una de las primeras enfermedades que hay en la humanidad, donde una enfermedad que estaba solamente en el animal, la rata, al quedar sin huésped, pasa al humano. O sea, lo que vivimos en el COVID-19 ya lo hemos vivido. Y ya veremos en algún momento, cuando comentemos la etapa colonial, cómo la viruela mató al 90% de indígenas, no lo mataron las armas. Producto de la viruela. La viruela es una enfermedad asociada a la crianza de animales vacunos, animales de granja, para la cual los europeos ya habían ganado inmunidad por el tiempo que habían tenido criando esos animales. Los indígenas no. Por eso es importante entender la realidad, lo que vivimos hoy día y el futuro a partir del pasado. Y ese es el otro tema que quería yo plantearles. Para entender, para comprender el presente y comprender, miren, algo extraño les voy a decir, el futuro, tenemos que comprender el pasado. Este es fundamental para poder plantear ideas, propuestas de solución a temas de investigación que se han señalado. Aquí rápidamente van a ver figuras en círculo. No sé si se puede ver mi cursor, pero aquí estoy señalando a unos sujetos que están
dando de campanadas. ¿Qué significa eso? Están dando de campanadas porque luego de la peste vendría una nueva época distinta a la anterior. Destruiría a lo que conoceríamos como la Edad Media. Esta ya era la Edad Media baja, ya vendría la época moderna. Por eso las campanadas. Luego vemos aquí al costado, a un rey, ¿no? A un rey que está moribundo. Todo su poder no le sirvió de nada porque tiene aquí en la mano el tiempo, que ya le queda poco, porque lo que él tenía como poder económico ya no le sirve para salvar su vida, su salud, ¿no? Y aquí aparecen por este lado el dinero, ¿no? El dinero, ¿quién se lo lleva acá en la pintura? La muerte, ¿no? Por acá aparece al costado un sujeto que está representando a un obispo. La iglesia no había podido manejar la pandemia porque los rezos, las oraciones que se hacían ya no servían para salvar la vida. Entonces entró el pensamiento del hombre en crisis porque se tomaba en ese tiempo la enfermedad como un castigo divino. Pero si yo oro, doy ofrendas, me flagelo, debería parar, pero no. Es más, los papas, los obispos y los sacerdotes empiezan a morir. Entonces se acaba una forma de pensamiento donde la iglesia, donde la religión era fundamental para comprender el mundo. La religión, a partir de ese momento, ya no podía explicarte las cosas que ocurren en el mundo, no podía generar normas, no podría regular la sociedad porque no había podido soportar los estragos que ocurrían en el caso de la peste negra, ¿no? Aquí tenemos incluso a un caballero muerto, ¿no? O sea, podrás haber ido a la cruzada, pero eso no te sirvió porque la enfermedad no discrimina, ¿no? Aquí tenemos a un noble que con todo su poder tampoco puede hacer nada contra la pandemia de esa época. Acá tenemos a una mujer bella, o sea, con toda tu belleza, mujer, esa belleza se la va a llevar la muerte, ¿no? Aquí tenemos por este lugar al cordero. El cordero en esos momentos era la representación de la divinidad, que está siendo enterrada. Está siendo enterrado el cordero. Eso significaba el fin de una forma de pensamiento. Y por acá tenemos a una persona que está orando, que está rezando, pero que la muerte no le importa eso porque igual se lo va a llevar. O sea, todo lo que imagínense ustedes que crean en ese momento en que en la Biblia están todas las respuestas, en que si me porto bien, nada malo me va a pasar, en que las enfermedades le caen a los pecadores y todo eso ya no sirve porque esas reglas de juego ya no se aplican, pues hay una gran revolución en el pensamiento del hombre que va a generar que ya el hombre piense en sí mismo. O sea, hasta ese momento el hombre pensaba que su destino lo regían los dioses, ¿no? La divinidad, ¿no? La iglesia, si quieren. Pero luego de eso se dan cuenta que no es así y que la vida de cada uno depende de nosotros, lo que decidamos hacer. ¿Sí? Aquí hay una obra que también se las recomiendo a algunos que les guste leer y que no vean mucho Netflix y esas películas que salen, el Decameron. No sé si ustedes saben, pero el Decameron se escribe en este contexto. ¿No? Los personajes escapan de la pandemia a un pueblito a salvarse de la peste. Claro, es ficción porque en la realidad la peste negra era mucho más dura, era mucho más agresiva en los pueblos rurales porque ahí estaban más ratas que en las zonas donde había más construcciones, en las ciudades. Pero bueno, Decameron es una obra que te relata el contexto que estamos viviendo y es una interesante testimonio de lo que ocurrió. Ahora no sé si alguien escribirá un Decameron de COVID-19, pero no me sorprendería todas las cosas que se ven. Ahora, esto provoca en el ser humano pasar a un enfoque racionalista, que es el que nos vincula a nosotros como abogados, ¿no? La razón siempre, ¿no? La lógica formal, que ya Aristóteles había desarrollado, ¿no? El gran padre de la ciencia, la lógica para muchos es Aristóteles.
Y aquí aparece un joven de 24 años, Giovanni Pico, escribe el discurso sobre la dignidad del hombre. Alguno que quiera de alguna forma iniciar una tesis de derechos humanos, creo que el libro por el que debe empezar es este, lo puede descargar por internet. El discurso sobre la dignidad del hombre, una concepción de la filosofía, pero una concepción del hombre mismo. Y les voy a leer un poco lo que señala. Al mediar sobre la razón de estas opiniones, no me parecían de todo satisfactorias los múltiples argumentos que muchos aducen sobre la preeminencia de la naturaleza humana, que el hombre, familiar de criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas. Ojo, que aquí estamos leyendo la influencia judeo-cristiana. Dios nos hizo superior sobre todas las bestias, por eso nosotros somos los señores de esa bestia. Que por la agudeza de sus sentidos y por la indagación de la razón y por la luz del intelecto es intérprete de la naturaleza. Otra vez, el hombre es intérprete de la naturaleza. Que intermediario entre el fluir del tiempo y la estable eternidad es, como dicen los persas, cópula, mejor aún, y mineo de todos los seres del mundo, que según testimonio de David, apenas inferior a los ángeles. Grandes razones estas, ciertamente, pero no las principales, esto es, no como para que el hombre reivindique con derecho el privilegio de una suprema admiración, pues ¿por qué no admirar más a los ángeles y a los beatistas coros del cielo? Lo interesante del pensamiento del hombre en esta época es que la razón, si bien es cierto, es fundamental, pero también la religión sigue estando presente en mi pensamiento, en mi meditación, en mi forma de comprender el hombre. O sea, había una mezcla entre el pensamiento de las divinidades y mi forma de entender el mundo. Totalmente no me divorcié. Y probablemente por eso es que, respetando a los ángeles, a los santos, se diga en este texto que los ángeles no pueden llegar a tener un razonamiento como el hombre, porque para los ángeles, como son eternos y prácticamente pueden tener ya la comprensión del mundo dada, no tienen que descubrir, no son ignorantes y por lo tanto no tienen que investigar cómo funciona este mundo. Y esa curiosidad del hombre por entender cómo funciona el mundo hace que razone, cosa que un ángel no hace, cosa que Dios no hace, cosa que las divinidades no hacen, porque están allí para la eternidad y no tienen ningún problema. El hombre sí tiene un problema. ¿Cómo voy a regir mis 40 y tantos años, 50 años o los años que quiera vivir de acuerdo a la época que me toque vivir? De allí que, y aquí aparece un hombre fundamental en el pensamiento de la humanidad, René Descartes, el discurso del método. Él señala algo que nosotros como tesistas tenemos que tener muy en cuenta: dudar de lo evidente, ¿no? O sea, me dice usted que la reparación civil es un concepto que ya no tiene nada que discutirse porque ya se definió. No, dude. Usted encuentre el concepto de reparación civil de los delitos ambientales por su propia cuenta, antes de dejarse llevar de la mano por otros autores, ¿no? Usted encuentre el concepto de qué debería entender yo por servidumbre impuestas a comunidades nativas, a sus territorios. O sea, aparte de poder yo hacer mi entrevista de manera enfoque empírico a los líderes indígenas, yo debería tener un concepto propio, ¿no? Entonces, esta forma de pensar es interesante para aplicar a la tesis porque te permite hasta cierto punto generar un pensamiento auténtico que usted mismo se generó y que no hay que tener temor de escribirlo, porque usted lo dijo y de pronto en este momento su pensamiento no es tan conocido, no es que valga menos, vale tanto como el autor más reputado de la historia del derecho, porque es un razonamiento válido en forma y fondo, porque es de usted. En última instancia, es testimonio de un abogado, de un doctor, de una magíster que vivió en el año 2020 en plena pandemia, que dice algo sobre un instituto jurídico que antes nadie lo ha dicho, o en todo caso lo dice de otra forma y por lo tanto es valioso. Eso hay que tener presente y por eso tan importante el discurso del método, que parte de que cada uno de nosotros puede generar una comprensión de la realidad, ¿no? Y que de lo único que está seguro, usted debería estar seguro, es de su pensamiento, de lo que usted piensa de la realidad, de la institución jurídica, de la tesis.
Es lo único que podría darle seguridad. Todo lo demás no son certezas, porque no dependen de usted. No dependen de usted. Su frase famosa, pienso y luego existo, estuvo vigente por un largo tiempo en la humanidad, pero luego veremos que eso cambió. Y les voy a dar un adelanto. Vamos a, de alguna forma, hacerle bullying a René Descartes. Vamos a utilizar para ello a Freud, ¿no? Freud diría sobre este pensamiento, pienso, luego insisto, está muy bien todo, pero si usted es un demente o tiene un desequilibrio psicológico, realmente no sabemos qué está pensando, si realmente existe o no, porque su forma de entender el mundo está sesgada, ¿no? Imaginemos que usted esté drogado. Entonces, Freud y toda su planteamiento sobre el psicoanálisis cuestionaría luego pienso, luego existo, ¿por qué? Porque normalmente Occidente ha pensado, y este es un defecto que en las tesis debemos corregir, que quien va a ser sujeto de la norma, quien va a ser objeto de regulación, imaginemos la reelección, es un hombre con ninguna discapacidad, sano, heterosexual, de repente ingeniero, no lo sé, en él pienso. Entonces, esa forma de pensar en una persona que es igual a mí, de repente a uno de ustedes, es errónea porque también hay otros diferentes a nosotros. Puede haber alguien que sea invidente, puede haber alguien que sea homosexual, puede haber alguien que sea indígena, puede haber alguien que sea de Oriente, y entonces la forma de entender el mundo va a ser diferente. Entonces, lo que Freud en el fondo cuestiona y los que vive y después toda esa escuela es este punto, ¿no? Y más adelante otros autores hablarían ya de una interculturalidad, pero ya vamos a llegar a eso, pero alcance el tiempo. Ahora sí pasamos a algo que es más cercano a nosotros, que es el siglo XVIII y la época de la Ilustración. La época de la Ilustración es fascinante porque creo que lamentablemente en las facultades de Derecho empezamos a estudiar el pensamiento de la humanidad a partir de ahí. Como muchos no llevamos humanidades 2 años, me incluyo, yo tuve que estudiar esto después de la facultad, y otros pocos llevamos un curso de filosofía en un ciclo de la facultad nada más. Arrancamos con la Ilustración. ¿Quiénes están en la Ilustración? Pues Montesquieu y el Espíritu y las Leyes, Rousseau, Hobbes, Locke, ok. Al menos eso las facultades lo han hecho bien. Si me preguntaran hoy día, ¿para qué profesor carguatóctono me puede servir el Espíritu y las Leyes para escribir mi tesis? Yo le diría, mucho le serviría. Porque este autor hace algo que para su momento no fue valorado y hoy día se está redimensionando. Para Montesquieu, el ambiente, la geografía, tenía que ver con la elaboración de las normas. Y hoy día eso está siendo puesto en cuestión. Además, porque Montesquieu, como saben, da una serie de preceptos que yo no voy a ahondar porque ustedes los conocen muy, muy bien, como la división de poderes, etcétera, que te permite partir de lo que yo diría, tendría que usted comprender como el primer tesista de derecho, pero el interdisciplinario, no el jurista que usted conoce. Si hablamos de Montesquieu, diríamos, él es el uno que seguiría la escuela de San Marcos, porque no solamente te habla de una norma, sino te habla de una comprensión de la norma insertada en su contexto sociohistórico, en su contexto cultural, etcétera, ético, ¿no? Y incluso geográfico, ¿no? Rousseau también lo podríamos ver como un tesista. ¿Por qué? Porque él no solamente te habla en el fondo, de la teoría del Estado y esta famosa contractualismo, sino de ética. Cuando te habla de que el hombre es bueno por naturaleza, es ético. Y aquí quería ponerles algo fundamental. Las tesis que escriban, lo que sea que vayamos a proponernos investigar, tiene que tener un enfoque ético. No, profesor, eso va a manchar mi objetividad. ¿Y quién le ha dicho a usted que las obras maestras son objetivas?
Ninguna de las obras que he mencionado son objetivas, son completamente subjetivas y por eso trascienden. La objetividad no existe, es un ideal inalcanzable, porque para ser altamente objetivo tendría que no tener emociones, que no tener pasiones, no ser humano, ser un robot, un autómata. Así sea usted el mejor científico del mundo, Einstein creía en Dios y era un científico, ¿no? Algunos científicos más recientes son ateos. ¿Eso sesgó su pensamiento? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero eso le da menor valor a la teoría de la relatividad. No, el hecho que yo tenga una postura ética, religiosa, política, no disvalora mi planteamiento, pero sí definitivamente le da a mi discurso un contexto distinto. A eso hay que tenerle un poco más de confianza. No hay que esconder, y aquí yo insisto, que yo soy de derecha, de centro, izquierda, y justamente por eso la tesis tiene un valor distinto. El tratar de estar en un limbo en donde parece que usted no tiene postura política, ni postura religiosa, ni postura ética, y parece sacado de, no sé, de un mundo ideal donde escribe la tesis como que solamente pensar en el artículo punto no sé cuánto y en el instituto jurídico punto no sé cuánto, y no tiene este bagaje, hace que la tesis no sea tan rica y no pueda haber un pensamiento mucho más comprensivo de la realidad. Eso es lo que buscamos con esta exposición, reivindicar las humanidades como herramienta de análisis e interpretación de la tesis de derecho, ¿no? Y aquí yo quería plantearles otro concepto que me gustó mucho repasar estos días para hacer esta clase, el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado tenía un lema bien interesante, decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Era básicamente aquellos reyes que sabían que había una revolución cultural, que sabía que los ciudadanos tenían que tener mayores derechos y libertades, pero que no querían hacer una revolución tipo la francesa o la americana, sino que ellos querían hacer las reformas, ¿no? Y eso se llamaba, digamos, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Para qué les explico esto? Porque en una tesis también puede ser esto aplicable, por ejemplo, ahora que me conversaba usted doctorando sobre la reelección, que muchos van a pensar en que algunos que pueden ser reelegidos piensan que ellos pueden tener un conocimiento importante para poder cambiar el destino del país, ¿no? Me imagino Vizcarra, ¿no? Vizcarra toma decisiones, me imagino Kuczynski, me imagino Keiko, el que usted quiera, el que sea de su preferencia, acá no estamos debatiendo ideas políticas, sino que imagine al sujeto político de su preferencia, imagine cómo se ha comportado a lo largo de los últimos 40 años o más, y vean que desde Velasco, digamos, 40 años hemos retrocedido, todos hacían lo que pensaban mejor para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y qué quiere decir ahora modernamente ese sin el pueblo? Sin participación ciudadana, sin participación de mecanismos democráticos para poder decidir el futuro del país, como los referéndums, como las elecciones, etcétera. Entonces, de pronto, si a muchos de ustedes le hubieran preguntado, los días domingos les parece bien que nadie salga, que sea toque de queda todo el día, y que luego el sábado sea un pandemonio porque todo el mundo va al mercado y el lunes todo el mundo va al banco y al final ahí se han producido los mayores contagios, no se hubiera sido interesante hacer una prepublicación y haber comentarios de los expertos y ahí salen los doctorandos de San Marcos, de Católica, de la Universidad Tecnológica del Perú, etcétera, y todos dicen, no, la verdad que para no colapsar estos 2 días, libera el domingo y al final podemos tener menos contacto. Por ejemplo, yo no digo que esto que estoy diciendo sea verdad, sino que el propósito de hacer una participación ciudadana es poder tomar una decisión muchísimo más cercana a la realidad. Entonces, en muchos conceptos, creo, en algunos ministerios del Estado, algunos pueden entender que están ante un despotismo ilustrado, por ejemplo, los indígenas,
que señalan lo siguiente, o sea, tenemos un viceministerio de Interculturalidad que no es indígena, todo un ministerio de Culturalidad donde no hay indígenas, no hay ninguno que sea amazónico andino, todos son criados en Ciudad de Lima o ciudades costeras. Entonces, para ellos, en su contexto de indígenas, como ninguno está tomando decisiones ni es parte de ese órgano del aparato del Estado, hay un despotismo ilustrado, pero indígena, porque se supone que los grandes antropólogos, la grande gente que estudió en las universidades decide por ellos porque tú no sabes. Yo voy a decidir por ti. ¿Y qué pasó en el Perú hace poco? Hace poquito, nomás el 5 de junio del 2009, ocurrió el baguazo. ¿Por qué ocurre el baguazo? Porque Alan García tomaba las decisiones desde esa forma de despotismo ilustrado. Yo sé lo que es progreso para ustedes y qué importa lo que usted piense como indígena, y al final fallecieron 30 y tantos peruanos. Entonces, lo que le estoy planteando es cómo escribir una tesis tomando elementos humanísticos para ilustrar y explicar sus ideas e interpretar. Miren cómo he utilizado en este momento yo el contexto de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, una frase que debió estar sepultada y nadie utilizada, pero hoy día se mantiene vigente, y a partir de un hecho histórico, a partir de un momento de la historia. Sigamos avanzando. Y aquí el otro tema importante. Hasta la ilustración, lo que primaba fundamentalmente en el ser humano era la razón, la meditación, la forma de pensamiento bajo el cual cada uno de nosotros toma su propia forma de entender la realidad, pero no hay una experiencia, un experimento que permita corroborar esa tesis. Luego de este momento viene una etapa de avances científicos y de descubrimientos que hace pues que aparezca el empirismo. Y el empirismo trae consigo el escepticismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo básicamente es que a partir de hechos de la experiencia humana yo saque conclusiones. Y entonces ellos eran escépticos con relación a los pensamientos que usted pueda tener en su tesis, porque le dirían, ¿y usted ha hecho un experimento sobre eso que plantea en su investigación? No, mire que tal autor dice eso, la doctrina dice esto, la jurisprudencia dice eso, ok, todo eso dice la doctrina, pero yo dudo de que sea cierto porque usted no ha realizado un experimento social para demostrar. Entonces, los empiristas tienen una gran contribución al pensamiento de la humanidad porque empiezan a hacernos dudar sobre ideas que consideramos sólidas simplemente porque parecían lógicas, parecían racionales, pero nadie se había puesto a pensar si así eran. Ejemplo, alguien que ustedes conocen, Hobbes, dice, el hombre es malo por naturaleza. ¿Acaso Hobbes hizo una investigación sociológica? ¿Acaso hizo una investigación psicológica? No, es lo que él cree y todos lo creímos durante una gran parte de la humanidad. Por otra parte, otra persona dijo, Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Acaso hizo una investigación sociológica, antropológica, de algún tipo para demostrarlo? No, fue su pensamiento. Entonces, muchas veces nosotros como tesistas hacemos lo mismo. Tenemos ideas que no se contrastan con la realidad, que creemos que son buenas porque el principio del derecho dice esto y porque el enfoque de género. Y les voy a poner un ejemplo. Perdónenme las feministas que estén por ahí, yo las quiero mucho, pero en este caso voy a poner este ejemplo. En el Perú hace poco se implementó la medida bajo la cual salía un día el hombre y otro día la mujer. Esa medida se dio desde el ángulo del enfoque de género, porque hay que tener en igualdad al hombre y la mujer. Muy bien, es excelente, es muy buena la idea. Yo estoy de acuerdo en que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en que haya una cuota para las mujeres en distintos espacios como el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero el punto aquí es, alguien hizo un estudio sociológico de que la ley no puede cambiar la realidad social y hoy día la realidad social es que las mujeres van al mercado en su mayoría y los hombres por excepción van al mercado. Y lo que se generó en la práctica es que los mercados se llenaban de mujeres y incrementaron los contagios y hasta tuve conocimiento cerca de casa de cómo mujeres se peleaban porque estaban haciendo la cola y se agolpaban.
y los días de los hombres los mercados no siguen nada. Entonces, el intentar llevar a la práctica una idea que desde los principios del derecho, desde la doctrina, desde la jurisprudencia, de que el profesor lo dijo y suena encantadora la idea y me dejo seducir, pero no tengo un soporte empírico, experimental, lamentablemente podría ser que me pase lo que a Vizcarra le pasó y fracasó la medida y a la semana tuvo que cambiar porque el resultado fue nefasto. A eso se refiere este pensamiento de un David Hume. Quien quiera leer más al respecto, espero no se pierdan en estas páginas porque le van a hacer dudar de casi todo. Incluso él te hace dudar de la causa-efecto. No les voy a contar más, pero quien quiera leer más, acá tiene la investigación sobre el conocimiento humano, ¿no? E incluso Hume decía, aunque tú creas que algo es causa y efecto, él te decía no necesariamente porque tú puedes ver cosas, pero hay cosas que no puedes ver y de repente esas que no puedes ver son las verdaderas causas de lo que estás viendo. Entonces era impresionante la forma como este hombre puso, junto con otros, Luke, también hay otros más, menciono solamente a Hume, pero hay muchos más, empiezan a cuestionar al racionalismo y por eso se dice con propiedad que son los escépticos, ¿no? Escépticos. Bien, ya vamos a ir avanzando hacia la época más reciente, y esto rápidamente. Hasta este momento, me están siguiendo, están allí, se durmieron. A ver, diga yo a alguien o estoy acá. Está muy interesante. Aquí presente. Estamos acá. Sí, excelente, doctor. Ya. Muy interesante la historia de la doctor. Ya. Seguimos entonces, porque me ha tomado tiempo hacer esta clase y se los hago con mucho cariño y aprecio a ustedes, colegas. Continuamos entonces con el momento en el cual, y esto les sirve un montón para las tesis, ¿ah? Y ojo, tome nota, porque no siempre lo que le estoy planteando puede lograrlo, pero algunos de ustedes va a poder lograrlo y se va a lucir en la sustentación. El momento de la historia en el cual un autor llamado Immanuel Kant descubre que ni los racionalistas tenían razón, ni los empiristas. En ese momento, cuando él está haciendo su trabajo de investigación, se da cuenta, pues, que la realidad solo se puede explicar mediante la lógica formal, mediante la razón, el pensamiento crítico, pero también mediante el empirismo, mediante la experiencia, y ambas escuelas juntas me van a dar una comprensión cabal de la realidad. Immanuel Kant nunca salió de su pueblo, nunca viajó. Podríamos decir que estuvo aislado, le encantaba su lugar, su ciudad donde creció y murió. Y miren cómo no hay que hacer los postdoctorados en España, en Alemania, en Estados Unidos para ser un gran pensador. La lección de Kant es esa. Ahora no digo que si usted pueda irse, se vaya, pero digo que en realidad el principal material que usted tiene para ser un genio, una obra de arte, está en usted, no en el lugar donde vaya a hacer los estudios. Y Kant lo demuestra. Kant no sale de su lugar y dice algo que cambiaría la humanidad. La investigación es razón y experiencia. No se peleen porque ambos elementos son claves para entender. Y Kant influiría en todo el pensamiento occidental. No hay nadie que se respete y que estudie algo de pensamiento de la humanidad que no hable de Kant. Aquí en su prólogo, aquí justamente aquí en el murito, que yo sugiero siempre tener este libro a la mano, no lo va a leer de repente totalmente, pero revíselo y se va a dar cuenta cómo pensaron hace varios cientos de años y cómo hoy día de pronto esa forma de pensamiento se ha degradado. Ya no estamos en ese nivel de Kant y es producto de algunos fenómenos sociales que ya explicaremos más adelante. Quería del prólogo leerles una parte pequeña. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones
que no pueden apartar, pues les son propuestas por naturaleza de la razón misma, pero las que tampoco puede contestar porque superan las facultades de la razón humana. Con ese arranque, lo que te está diciendo es que por tu puro pensamiento, por tu pura forma de razonar, por tu lógica, no vas a poder explicar lo que en este momento está pasando en el parque de mi casa, o en el mercado de mi casa, o en la universidad. Tengo que salir a experimentar afuera qué está pasando para yo poder escribir sobre aquello. Pero normalmente lo que ocurre cuando hacemos una tesis es que escribimos sobre una institución que realmente a veces no la conocemos más que por los ojos de otros y tomamos por cierto, verdadero, válido lo que dicen otros. Tenemos que experimentar eso que dicen ellos para poder tener cabalidad de comprensión. Ahora, si no puedo hacerlo, tener conciencia de que esa forma de ver las cosas puede tener un sesgo, puede tener un margen de error y no pondré mis manos al fuego porque evidentemente me falta una parte de información. Eso hay que tener mucha conciencia de ello. Ahora, el otro tema fundante de la profesión del derecho y que ustedes lo viven todos los días, cada día hasta que muera usted como abogado y les habla, vamos a estar bajo el yugo de la ética kantiana, ¿no? La crítica a la razón práctica, Immanuel Kant, señala imperativos categóricos que nos perseguirán por el resto de lo que la humanidad le toque vivir. Uno de ellos es este que usted conoce. Claro, estamos hablando desde el pensamiento occidental. Ojo, cuando yo hablo de todas estas afirmaciones, es de todas aquellas culturas que han sido influenciadas por la civilización de Occidente que se enfoca básicamente en Europa, Inglaterra, ¿sí? Que finalmente terminan influyendo en Estados Unidos y toda América, ¿no? El imperativo categórico más conocido de Kant es: actúa de modo que desees que tu forma de obrar pueda convertirse en norma universal. Esta es una aspiración de los abogados. O sea, usted quiere hacer su tesis, quiere hacer una propuesta normativa, de repente una reforma constitucional, de repente una reforma del Código Penal, de repente lo que usted quiera. O sea, y dice, mi aspiración es que esto se aplique a todos los peruanos, a una buena parte de los peruanos, pero quiere universalizar lo que plantea, considera que lo que plantea es justo, lo que necesitamos. Esa ética, esa forma de pensamiento es kantiana, ¿no? Porque nos da a entender de que la justicia puede ser universalizable. Este elemento es fundante de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional y de la justicia, de esta justicia universal que de pronto cada día se va haciendo mucho más real. El asunto, y aquí el problema es que, claro, Kant está pensando, como no salió nunca de su pueblo, de la gente que está a su alrededor de Europa, pero nunca conoció a un indígena, nunca conoció a un chino, nunca conoció a un árabe, y por lo tanto le faltaba lo intercultural. Es verdad, pero eso no impidió que hasta el día de hoy todos pensemos que lo que hagamos nosotros debe ser bueno para todos, y ese es el ideal. De hecho, este imperativo categórico podríamos plantearnos como que es el padre de los derechos humanos, porque los derechos humanos se supone que son universalizables y se aplican a todas las culturas. No hay que yo soy japonés, que yo soy indio, que yo soy africano, que yo soy de Oceanía, no, a todos. Nadie puede dejar. Entonces, el propio concepto de derechos humanos no se entendería sin Kant, ahí con una obra que lo hizo famoso, Ética, crítica a la razón práctica se llama. La anterior, la que hablábamos de la investigación, era crítica a la razón pura. Pero él en realidad en vida fue más famoso por crítica a la razón práctica, porque en su época los temas morales eran mucho más buscados que los temas de orden un poco más científico, ¿no? Con el devenir del tiempo se ha revalorado la crítica a la razón pura, pero para los abogados
el gran libro que influye en las tesis, y usted lo ve en las tesis, cada vez que revisa una tesis, uno se percata que ni lo citan, pero que en buena cuenta somos hijos de ese pensamiento, es este, ¿no? Y continúa, ¿no? Es un mandato que debe cumplirse siempre sin condiciones. En un principio, la legislación universal frente a los imperativos hipotéticos, si quieres X, y entonces Y. También tenía otras formas de pensar que eran condicionales que no vamos a estudiar, solamente quiero estudiar la primera. Y la otra fórmula, que es, pues, lo que nos da una conciencia de humanidad. El primero que habló de humanidad fue Kant. Y dice así: debemos actuar de tal modo que obre con respeto a mi persona y a los demás como si fuéramos fines y no medios. Y el texto sigue, no lo tengo acá completo, pero él piensa cuando escribe esto en la humanidad. Es más, lo escribe. Cuando usted lee esto, ¿a qué recuerda? Debemos actuar de modo tal que no usemos al hombre como medio, sino como fin. Nuestra Constitución en su artículo 1 es kantiana. O sea, quien escribió el artículo 1 tuvo que leer Crítica a la razón práctica, porque Kant es el primero que dice: el hombre no es medio, el hombre es fin. Hay que respetar la dignidad del ser humano. ¿Ven cuán importante es para entender el derecho, para entender la red social, la filosofía y el pensamiento de los grandes hombres de la humanidad? Yo aquí los invito a que utilicen en su tesis Crítica a la razón práctica. Ni siquiera van a tener que acabarla. Probablemente leyendo las primeras 10 hojas ya se influencian en forma de redactar y en forma de entender la ética. Porque lo que te plantea él son cosas que ya las están viviendo. Lo único que estamos haciendo cuando revisas Ética a la razón práctica es descubrir de dónde viene esa forma de pensar. Lo siento, compañeros, no era que usted era original, creativo. Alguien nos metió esto en la cabeza y por eso hoy día tenemos conciencia de lo que es la humanidad. Él pensó cuando escribió esto no en el hombre como individuo, sino en la humanidad. La frase textual, la que está traducida, se las voy a alcanzar textual, ahorita no la tengo, no la he apuntado, pero incluso hice un video que les voy a mandar que es de 5 minutos, y se van a dar cuenta cómo cuando explico un tema jurídico, y miren, el profesor les está pidiendo lo que él hace, por más que a muchos de mis colegas me dicen: no lo hagas, no metas filosofía en el alegato, yo lo meto, porque en realidad la argumentación jurídica está impregnada de filosofía, solo que nos negamos a reconocerlo, y es mucho más enriquecedor plantearlo en la idea original. Después hay un siguiente momento que ocurre, un evento significativo en el pensamiento de los abogados, de los juristas, que es la aparición de Hegel, ¿no? Hegel, con su fenomenología del espíritu, básicamente nos lega este pensamiento dialéctico que usted puede aplicar en la tesis. Yo creo que esto es lo que normalmente un profesor de metodología lo va a escuchar decir, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, efectivamente, hay un pensamiento hegeliano en muchas de las tesis que usted hace, en muchas, y en verdad sí sería muy bueno que las tesis que ustedes se planteen tomen el método dialéctico, ¿no? Porque tendría una estructura mucho más enriquecedora para comprender el mundo. Ojo, que no estoy diciendo que la dialéctica es la única forma de entender el mundo. No, no es así, porque Hegel, el problema que tenía era de que para él la razón estaba primando siempre por encima de la experiencia. Él era, en el fondo, parte de la escuela idealista alemana, ¿no? La totalidad de realidad del devenir, razón, conciliación y contrarios. O sea, siempre entiendo al mundo a partir de mi razón. Y de verdad, en muchas cosas de las que dijo pudo calzar porque era un gran pensador. Pero más adelante veremos que Hegel también tenía limitaciones, ¿no? Limitaciones, por ejemplo, probablemente su concepción historicista del mundo, o sea, de que de alguna forma la historia tiene una lógica
la historia tiene un devenir y algunas cosas tienen que producirse porque tienen que producir porque así está marcada la historia, o sea, ese determinismo del punto al que él se planteaba no fue tal, ¿no? Muchas, y ahora específicamente ocasiones, se han visto de que no necesariamente va a haber un futuro esperanzador o va a haber un futuro mejor, no lo sabemos. La humanidad escribe todos los días las páginas de su historia y no sé qué va a haber después del COVID-19, no lo sé, ni puedo saberlo. Para Hegel probablemente él creía que sí deberíamos seguir siendo cada vez mejores, que vamos a ir evolucionando, no lo sabemos. Él tenía esa certeza, él tenía, en el fondo tenía certezas a pesar de todas sus dialécticas. Hoy día el hombre, el actual hombre postmoderno, está lleno de incertezas, está lleno de confusión, está lleno de una duda existencial de qué vendrá, ¿no? ¿Qué vendrá más adelante? Y aquí yo creo que uno de mis favoritos, yo creo que si hoy día quisieran leerse algo pequeño, chiquito, y quieren divertirse un poco en medio de una pandemia, yo les recomiendo El arte de sobrevivir de Arthur Schopenhauer, porque justo se llama El arte de sobrevivir, ¿no? Es muy, muy interesante, no lo voy a spoilear, pero se los recomiendo, está disponible en internet. Pero ¿por qué hablamos de Arthur Schopenhauer? Arthur Schopenhauer vivió en la misma época de Hegel y competía con las cátedras de él. Él era tan orgulloso, y es una anécdota que no tiene nada que ver con mi pensamiento, pero es bueno también contar la vida de los autores. Él era tan orgulloso y odiaba tanto a Hegel, porque lo detestaba, era un pensamiento distinto a Hegel, que se ponía en los mismos horarios que Hegel. Como que el profesor Carguatoto le agarre la locura y se ponga en el mismo horario que imaginemos que esté Carlos Fernández Sarego, pues no, o sea, es una locura, ¿no? No lo haría jamás, pero él sí. Y para mala suerte de él, solamente tuvo 2 alumnos en todo el ciclo. Y encima, como era un amargado, lo jaló. No, ojo, no lo voy a jalar yo, no se preocupen, yo voy a ver su conocimiento, no voy a tomar nada subjetivo. Pero lo que quiero decirles es que los grandes hombres y pensadores muchas veces han estado en la misma época y han generado pensamientos originales diferentes. Arthur Schopenhauer tiene un pensamiento del mundo que se reduce, que se concentra en esta obra del mundo como voluntad y representación, porque para él el mundo está ordenado de una forma tal, no habla de Dios, pero habla de una energía vital al cual estamos arrastrados, que nos consume, que somos como bestias que ya pues las reglas están así, y el amor existe y el odio existe y somos pasionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en el fondo nosotros nos representamos al mundo de esas limitaciones de ser seres atados a emociones que vienen con el mundo y no podemos escapar de ese sufrimiento, de esa especie de determinismo en el fondo de no poder cambiar lo que somos, ¿no? Él decía, y aquí hay algo muy interesante, y el valor que tiene su trabajo probablemente reside ahí, que la única forma de escapar de este mundo es cuando impedimos que el mundo nos afecte en nuestros pensamientos y en la forma de concebir la realidad. Y esta forma era la meditación. Este es el primer autor que se sale de Occidente, critica el pensamiento occidental y se basa en el pensamiento oriental, hablamos de la India, y lo mete al occidente, y lo mete, y por eso confronta con Hegel, porque Hegel tenía otra mirada, ¿no? Otra mirada que ya veremos en más profundidad, pero lo que él te plantea es, si quieres escapar de todo lo que está pasando, imaginemos ahorita la pandemia, es todo terrible, estoy estresado, mi amigo ha fallecido, etcétera, ¿cómo me escapo de eso? Meditación. Medito, me abstraigo y impido que el mundo me afecte. Ahí soy libre, dice él, ahí soy libre. Miren este pensamiento, pero él era un pensador también, hay que decirlo, pesimista, porque pensaba que
el disfrute de la vida, de todo esto que tenemos, nos degradaba, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que él no tenga una vida liberal, ¿no? Una cosa él decía es el pensamiento, la obra, y otra cosa lo que uno hace, porque lo juntas. La obra vive por sí misma y el autor puede tener otras circunstancias. Schopenhauer, en realidad, para los abogados, no nos sirve tanto, porque es muy filosófico, pero sin él no vamos a entender al que sí nos sirve como abogados, que es Nietzsche. Nietzsche nos ayuda una barbaridad para escribir una tesis. No les recomiendo que lean a Schopenhauer, a Nietzsche. ¿Por qué? Porque este hombre en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, en el siglo XIX antes de entrar al siglo XX, cuestiona todo lo que usted puede conocer, todo. Por eso que tiene un ensayo que se llama La voluntad del poder, ensayo sobre la transmutación de todos los valores. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo conocido sobre moral, sobre ciencia, sobre todo lo que se puede imaginar, Nietzsche lo despedazó. Nietzsche dijo, estaban equivocados. Hay otra forma de pensar las cosas y tiene que empezar a razonar desde esa otra mirada. Y les voy a mostrar, creo que se me pasó, aquí está. Uy, creo que no lo puse. Ah, acá está. Acá está. Aquí es donde encontramos a la forma de interpretar la realidad que yo les recomiendo tengan en cuenta para cuando escriban. Cuando ustedes digan, no tengo ideas, me he trabado, tengo un bloqueo creativo, ¿qué hago, doctor, para salir? No lean derecho. Porque el derecho es lo que te está bloqueando, porque estás pensando de una manera lógica, formal, racional. Rompe el esquema. ¿Cómo rompe el esquema? Lee la Gaia Ciencia. ¿De qué habla la Gaia Ciencia? Miren, Nietzsche cuestiona el cientificismo, la ciencia como tal, como que me explica toda la realidad, como que me puede ayudar a entender lo que pasa en el mundo. No, dice. La ciencia tiene un pecado que podemos decir original. Cree que todo es objetivo. Cree que todo se explica por método científico. ¿Cuál es su error? No toma en cuenta la estética, no toma en cuenta la ética. O sea, decía Nietzsche, ¿no? O sea, si hubiera vivido acá, decía, o sea, yo creo que un científico, por descubrir la vacuna del COVID-19, de repente haría cosas que no son éticas, pero es para salvar a la humanidad y esto es necesario, es un sacrificio necesario, ¿no? Entonces, vemos, dice Nietzsche, en eso, digamos, el pensamiento, no es esto textual, ¿no? Dice Nietzsche un poco, el cientificismo lleva al hombre a una racionalidad que le impide ver una serie de contextos políticos, éticos, sociales, culturales que son gravitantes para entender el mundo. No todo es método científico, ¿sí? Pero empecé por la ciencia, pero por lo que es más famoso y por lo que todos algunos veces no lo leen mal, esta es una cuestión que hay que superar, es porque él ataca al cristianismo y dice básicamente que la miseria del occidente es culpa del cristianismo, ¿no? Pero es que no es que sea solamente una crítica a la religión, porque él en su libro no dice que Jesús sea una persona no admirable. Él en su libro lo plantea, Jesús es una persona admirable, revolucionario. No se refiere la crítica al cristianismo a Cristo, a Jesús, no se refiere a la organización religiosa, a la forma como el pensamiento judeo-cristiano ha resquebrajado el pensamiento crítico del hombre, ¿no? Y básicamente, ¿en qué ángulo lo lleva él? Lo lleva al ángulo de que el pensamiento judeo-cristiano lo que provoca es que el hombre se sienta mal por disfrutar de la vida. O sea, se sienta que comete un pecado porque tiene relaciones extramatrimoniales, ¿no? O que sienta una aberración, se sienta muy mal porque de repente le sacó la vuelta al esposo, a la esposa, y él dice,
digamos que y hay amor y de repente ya no tenía nada con la esposa o el esposo y todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. O sea, lo que él plantea en el fondo es que todo no es Apolonio, ¿no? O sea, todo no es disciplina, virtud, bajo el ángulo judeocristiano de las virtudes cristianas, que son diferentes a las de los protestantes, y a las de un ateo también, entonces, sino que hay otra forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo la relata en Así habló Zaratustra. Allí habla del nacimiento de un superhombre. Ese superhombre no es Superman, no es un hombre con superpoderes, sino es un hombre que está por encima de estos paradigmas científicos, de estos paradigmas religiosos, de estos paradigmas socioculturales, de estos paradigmas como los conocemos. Él cuestiona, Nietzsche cuestiona todo lo que tuvo a su vista. Es impresionante este pensador. Si quieres escribir una tesis, si quieres inspirarte, lee Nietzsche. Empieza, o sea, y si no tengo tiempo, doctor, ¿qué libro leo? Porque solo quiero uno. Este que se llama Humano, demasiado humano, se va a sentir identificado porque él reconoce que es humano errar, es humano todas nuestras debilidades, es humano lo que nos ocurre. No tenemos que ser santos, no tenemos que ser como el modelo de un código religioso, el que usted quiera, sino también podemos tener algunas dificultades en la vida y por eso no nos vamos a flagelar, latigar, sino también continuar nuestra vida a pesar de eso. Entonces, nos parece aquí importante, al final, este autor nos parece importante, Nietzsche, porque genera una idea clave en los tesistas. Él dice, casi textual, no hay hechos, hay interpretaciones. Tesistas, yo los reto, no hay institución jurídica impecable, construida, así como dicen los autores, la jurisprudencia y todo lo que usted ha leído, sino son interpretaciones. El derecho es una ciencia hermenéutica, o sea, es profundamente de interpretación. Por eso es que Nietzsche es tan valioso, porque lo que él hace es interpretar el mundo a partir de su lectura personal. Él no es objetivo, es subjetivo. Él no quiere ser objetivo. Por eso es que destaca, porque deja de lado la objetividad, el seguir un método científico. Él es inclasificable. Usted me dice qué cosa es, no es un filósofo, porque también tiene literato, pero también es filósofo, pero es muchas cosas. Es inclasificable este hombre. Y su prosa es la más bella de la filosofía. Es el único autor que usted puede leer como quien lee una obra de García Márquez, porque escribe de una manera muy bella. Es hermosa la forma como escribe. Y es comprensible, a diferencia de Kant, o sea, yo le decía, compre este libro, pero no sé si lo pueda leer y no le recomiendo leer, pero hay que tenerlo porque hay que conocer lo que había. Este otro lo puede leer y deleitarse y no despegarse y hasta el final llevarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué me sirve como tesista Nietzsche? Porque él te enseña a interpretar el mundo desde todos los ángulos posibles, no se le escapó casi nada, sin miedo, sin temor. Voy a hablar de ética, voy a hablar de moral, voy a hablar de política, voy a hablar de ciencia, voy a hablar de religión. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento vetado? ¿Por qué haría menos mi tesis si tengo un pensamiento más complejo que solamente el puro jurídico, exegético, positivista y de la teoría pura del derecho, que es el pensamiento más fácil, y es el que probablemente no pase a la historia? Los pensamientos complejos como los que le planteo son los que en realidad son las tesis duraderas, las que van a continuar leyéndose y no van a dejar de ser objeto de meditación. Vamos a recuperar a Schopenhauer, que es influencia directa de Nietzsche. ¿Cuál es la diferencia entre Nietzsche y Schopenhauer? Nietzsche es pesimista. Nietzsche no cree en la vida como un
como un escenario de disfrute, sino de padecimiento, de sobrellevarlo, y bueno, vamos. O sea, sirve como autor para una pandemia, ¿no? Pero Nietzsche es un vitalista. Es un vitalista porque él cree en que nosotros, y acá importante, porque él destruye la filosofía y el pensamiento occidental, destruye, escúchenlo. Él inventa en la filosofía este concepto de ruptura, porque para él el que nos hizo daño tremendo a los hombres de Occidente fue Sócrates, porque él nos enseñó en vivir en un mundo de ideas, en esperar, en ingresar al cielo, al nirvana, o sea, a un lugar que hoy día no existe y que tenemos que trabajar para él. Él te dice, no, el único momento que existe, bueno, no lo dice textual, estamos traduciendo al profesor, no vaya a buscar esa frase exacta, pero es lo que se me queda, o sea, es el presente, es esta vida la que tenemos que gozar, la que tenemos que luchar, la que tenemos que consagrarnos. No hay otra vida, no sabemos si hay otra vida, no hay una demostración, experiencia científica que demuestre que hay otra vida. Entonces él te dice, haz como los griegos, porque él se inspira en los griegos. Los griegos, su cultura llegó al punto de consagración tal cuando se dieron cuenta que la única vida posible existía acá. Y que cuando tú hablas, por ejemplo, de algún héroe griego que ya están en el otro mundo, en alguna obra de griega que ahorita no recuerdo, el héroe es preguntado, Aquiles, me parece que es, le preguntan, ya ha fallecido, está en el mundo de las almas, de los fallecidos, le preguntan, ¿y qué le gustaría, cuál sería su mejor deseo ahora, ¿no? Y él dice, prefiero 1000 veces ser un hombre enfermo, moribundo, allí donde tú estás, que estar acá. Eso era el pensamiento griego, o sea, la vida que tú tenías que exprimir, destacar y hacer todo lo que tenías que hacer era la vida esta, la terrenal, esta la que tengo acá, el mundo real. Por eso que para Nietzsche era terrible el daño que Sócrates y Platón y todos los que venían habían hecho, porque nos hicieron partícipes de un idealismo que me desprendió de un cuestionar de manera crítica mi realidad. Y ese no cuestionar mi manera crítica hizo que yo zafara mi responsabilidad de poder entender el mundo de otra forma. Ya doy por hecho algunas cosas y no me consagro pensando en que va a haber un mundo mejor y acá, por lo tanto, no voy a ser lo más feliz posible, porque donde voy a ser más feliz es en el otro mundo. Y dice, no, este es el mundo. Por eso es que habla de un superhombre. El superhombre es aquel que se da cuenta de eso y crea una escala de valores, de una cultura, una ética, que te permite exaltar al humano al punto que llegue a su plenitud. Hoy día, decía en el siglo XIX, el hombre está frenado, está reprimido, ¿no? El hombre está gobernado por sentimientos de Apolo. De Apolo él le decía el dios de la disciplina, de la virtud, ¿no? Y hemos dejado de lado a Dionisio. Dionisio, lo dionisaco era esta forma de la humanidad que se guía por las emociones, por las pasiones, que nos hacen ser humanos. No, ambas formas se encuentran en el ser humano, ¿no? Entonces, Nietzsche, por eso es tan importante, porque es la primera historia del pensamiento de la humanidad, donde te dicen, después de 500 años, todo lo que tú leíste, pensaste, creíste, no sirve. Y te lo digo, ¿no? Un poco de su biografía, es bueno contarla. Él termina loco, muere en un lugar para personas que han perdido el juicio. Los últimos años de su vida ya no reconoce, ¿no? O sea, no vive más de 40 y tantos años. Es una pena que él mismo no haya visto el éxito de sus obras, pero también dice mucho de él, o sea, llegar a la demencia, como se escribe, se cuenta, quiere decir que llegó a una forma de pensamiento que muy pocos
podemos llegar o quizás no lleguemos la mayoría de los que conocemos, ¿no? Bueno, voy a dejar algunas cosas como para el debate de la próxima clase. Esta clase está siendo grabada por si alguien tiene interés. ¿Qué pensamiento influye en el pensamiento del tesista, del jurista, del abogado? No es Nietzsche. O sea, el pensador que influye en nosotros es Comte. Es Comte desde un libro como El discurso sobre el espíritu del positivismo. Porque él es el que en el fondo te dice pues que hay conocimiento objetivo, que hay un método, que hay que tomar las cosas con una cierta pureza, y él es en el que se inspira eventualmente Kelsen para hacer su teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho de Kelsen es básicamente cuando Kelsen se da cuenta que el derecho está mezclado con la ciencia política, con la moral, está impregnado de otros conocimientos psicológicos, antropológicos. Él dice, ¿qué están haciendo del derecho? Retiren esa, perdón por la expresión, basura, y déjame el derecho en estado puro. Que nosotros los abogados, los juristas, tenemos una ciencia que debe ser respetada, no debe ser invadida por otros. Originalmente, el derecho era interdisciplinario, estamos volviendo a las raíces, no estamos descubriendo la pólvora en San Marcos, estamos descubriendo, volviendo al origen de cómo se estudiaba el derecho. Kelsen nos deja en su legado el gran peso de haber transformado al derecho en una ciencia exegética, positivista, esta que está acá, a partir de inspirado en Comte y en otros positivistas, y nos hace mucho daño, porque nos impide ver otros espacios de pensamiento e interrelacionarlos. La interdisciplinaridad no quiere decir que el derecho pierda su personalidad, es tomar de las ciencias ambientales, de la psicología, de la criminología, de la ciencia política, etcétera, etcétera, para yo poder hacer un análisis jurídico. Y sigo siendo abogado, no dejo de serlo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que hay que tratar de hacer en sus trabajos de investigación, y lo que vamos a trabajar básicamente este ciclo es esa interconexión, digamos, esa aproximación interdisciplinaria. No se asusten, yo todo lo que estoy diciendo esto no quiere decir que esté en la tesis o que ustedes vayan a citar todos estos libros, solamente quiero darles cuenta testimonial de lo importante que es el pensamiento del hombre y cómo repercute en la interpretación y la redacción de las tesis. Ahora, me gustaría explicarles una famosa ley que se llama de los 3 estados, que es de Comte, que es muy conocida, que nosotros nos apropiamos de ella, dice así, ¿no? En la humanidad el primer pensamiento es el estadio mítico, ¿no? Cuando creíamos pues en que la luna, en que el sol, en el árbol hacía milagros, etc. ¿no? E incluso el estadio teológico, ¿no? Está en el mismo estadio, el mítico y el religioso lo juntan, ahí son lo mismo, ¿no? O sea, la religión y su forma de entender el mundo es una primera forma de conocimiento, ¿no? Luego de ese conocimiento, de ese estado de teológico, religioso, mítico, viene el estadio metafísico, que es justamente el estadio de la filosofía, de la razón predominante, ¿no? Y luego de ese periodo metafísico ya viene el periodo en el que nos encontramos, dice Comte, que es el estadio positivista, el estadio científico, en sus términos, donde utilizamos un método científico para descubrir la realidad, o sea, utilizamos la observación, la experimentación, la interpretación, etcétera, y descubrimos la realidad, o sea, razón y experiencia, y todo lo que está allá nos sirve, o sea, los conocimientos religiosos, los conocimientos míticos, los conocimientos nos sirven, o sea, este autor hace una apología a la ciencia de tal forma, y luego sus intérpretes lo hacen mucho más sensible, que la ciencia termina siendo el único conocimiento respetable,
Por eso que Nietzsche se molesta y critica la ciencia. ¿Por qué? Porque mis estimados doctorandos, mis estimados colegas, para comprender el mundo no solamente requiero la ciencia. Cuando usted vaya a cenar ahora que me deja, usted no habla de ciencia en la mesa con su esposa, pareja, hijos, familia, sino habla de otros temas, ¿no? Otros temas, pueden ser religiosos, pueden ser éticos, ¿no? Otros temas, o sea, la vida está compuesta de otros temas. ¿Y qué son los otros temas? La estética. Qué bonito vestido, qué bien te queda el terno. O sea, el hombre está lleno de un conjunto de pensamientos que se fusionan para dar una idea. Entonces, cuando elabores tu tesis, escribas un párrafo, piensa que lo que estás escribiendo tiene, aunque tú no lo quieras reconocer, impregnado tu pensamiento ético, tu pensamiento moral, tu pensamiento estético, tu pensamiento político, tu pensamiento científico, ¿no? Entonces, todo está allí y uno lo deposita en la tesis, lo deposita en las ideas que da. El mundo no se comprende solo por la ciencia, se comprende gracias a la ciencia mejor, pero junto con otros elementos para poder relacionarnos con los demás. Si no, sería imposible entender el mundo como realidad. Aquí pensaba leerles un poco, pero la hora me está ganando. El enfoque positivista tiene una mirada del mundo interesante e importante para el momento que se dio, pero que hoy día está puesta en cuestión. Para entender el derecho y el pensamiento también tenemos que considerar el tema de la obra de Darwin, ¿no? El origen de las especies, el origen del hombre. ¿Por qué? Porque el conocimiento de cómo es que evolucionamos te hace que entiendas también por qué el hombre es como es. O sea, la obra de Darwin posibilitó que la antropología y la sociología y la biología se desarrollaran de una manera mucho más comprensiva de lo. Yo le voy a dar un dato que ahora mismo no lo han escuchado. Para que seamos hombres, para que seamos lo que somos, el oído jugó un papel gravitante, la música jugó un papel gravitante porque el hombre, para su desarrollo, requirió del lenguaje y de la música para relacionarse. Es uno de esos pocos animales, poquísimos animales, que hace música, muy pocos. Música, no es que trina, no es que no, hacemos música, necesitamos de la música, ¿sí? Y de esa forma también existimos, ¿no? Eso se explica en la evolución, ¿no? Ahora, modernamente, eso se ha visto mucho más en una relectura de Darwin. Ya para terminar esta presentación, volvamos a Demasiado Humano de Nietzsche. Nietzsche, cuando hace esta cita que voy a leer, la vieja moral y la de Kant reclama que de cada individuo acciones que desearían en todos los hombres. Tienen esto algo de bella ingenuidad, como si cada uno supiera que generó de acción asegura el bienestar del conjunto de la humanidad y por consiguiente cuáles fueron las acciones que de modo general merecerían ser deseadas. Es una teoría análoga al del libre cambio, al establecer en principio que la armonía general debe producirse por sí misma conforme las leyes innatas del mejoramiento. Miren cuán profundo era Nietzsche. O sea, Nietzsche se tumba acá señalándole que efectivamente todos los hombres no somos iguales y por lo tanto lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ustedes. Yo ahorita quiero tomarme un café, pero a alguien no le gusta el café o le hace daño o quiero tomar un té y uno de ustedes sufre gastritis y se te le cae pésimo el café también. Entonces, mi acción en principio no es buena para la salud para algunos de ustedes, pero es buena para mí porque me permite tener energía. Lo que aquí se está planteando son dos ideas fundamentales. Primero, la posibilidad de que no todo sea universalizable, que hayan excepciones necesarias.
esta crítica eventualmente se puede poner contra los derechos humanos, ¿eh? Ojo, y yo soy un ferviente, yo soy magíster en derechos humanos de derecho constitucional, así que les digo, filosóficamente la discusión se abre con Nietzsche en el siglo XIX, y ni siquiera decían derechos humanos, pero él ya se adelantaba y te decía, los derechos humanos para Nietzsche hubieran sido sujeto de debate, porque no necesariamente todo se puede universalizar, ¿no? Ahora, más allá de que yo estoy de acuerdo con los derechos humanos, es un tema distinto, pero él te lo podría debatir. Pero lo que más me queda de Nietzsche es que a partir de esto puede uno darse cuenta de que él está demostrando que existe hecho la ética kantiana y el intérprete. Para algunos, la ética de Kant es lo mejor que nos ha pasado y por eso pongo en el artículo 1 de la Constitución, y para Nietzsche no, para Nietzsche es algo que debe mejorarse. ¿Ven? Dos, un hecho, la ética de Kant, y por otro, dos interpretaciones. Sin embargo, el aporte más importante, y aquí atenta a la persona que va a hacer sobre servidumbre, es que Nietzsche te imprime el enfoque intercultural. Lo que Nietzsche está hablando acá es que todos los seres humanos, por muy humanidad que seamos, tenemos culturas distintas y tenemos que tratar de hacer las normas de acuerdo a esa cultura diferente. Eso se llama interculturalidad. Nietzsche se adelanta 100 años a lo que hoy día tenemos. Muchos de ustedes son docentes y en el currículum nacional hay una competencia que se llama interculturalidad. Antes que el Ministerio de Salud, perdón, de Educación lo pusiera, ya Nietzsche lo decía en sus libros, ¿no? Y además otra cosa importante, Nietzsche cuestiona todo lo que es el tema de Europa, ¿no? De pensamiento europeo, el pensamiento europeo. Y eso provoca una crítica que duraría todo el siglo que seguiría, el siglo XX, ¿no? ¿Critica qué cosa? El eurocentrismo. Nietzsche destroza el pensamiento del occidente. Ustedes y yo veneramos por muchos años a todo lo de Platón, Aristóteles, Descartes. Él, desde la misma Europa, lo destruye. Dice, cada uno de nosotros tiene que generar su propia cultura, su propia filosofía, su propia forma de pensamiento. Tú tienes que ser un superhombre. El superhombre quiere decir, en el fondo, que tú te pongas por encima de ese pensamiento y que tengas un pensamiento auténtico, propio. La tesis es esto. La tesis es ponerte por encima del conocimiento que ya está allí, dominante, hegemónico, y que ya se ha dicho sobre lo que ustedes están investigando, y que usted piensa que ya no se puede decir. No, el tesista es un superhombre, porque va a investigar más allá de lo que se ha investigado. ¿Por qué razón? No es que vaya a incrementar el conocimiento porque va a decir algo que no dijo otro, sino que le va a dar una interpretación nueva, que es la suya. Una interpretación de la realidad personal, desde su cultura. Cada uno de ustedes nació en un lugar diferente al de los autores que han estado leyendo. Entonces, lo que Nietzsche te plantea y te reta, y el profesor también, es que empiecen a hacer, yo utilizo ese término, no sé si les guste, pero lo voy a poner, un supertesista. O sea, salir del canon del tesista convencional que va leyendo y transcribiendo, y el 80% de su tesis es transcripción y solo con suerte el 20% es su idea propia, porque tiene miedo de decir algo porque puede caer mal o puede ser que contradiga a un autor. No, acá es lo contrario, tienes que superar, no necesariamente dejando de citarlo, sino citándolo, pero de manera crítica. No exactamente literalmente, no. Atrévete a decirlo de manera crítica, o sea, poner tu pensamiento crítico cuando citas a un autor, no solamente entre comillas. Entonces, por esto, es que yo quiero cerrar esta clase con Nietzsche, pidiéndoles encarecidamente, lean a Nietzsche. No les pido que lean todas sus obras, aunque sus obras son pequeñísimas, pero les pido una, que al menos la empiecen a leer y la terminen al final del ciclo, no por mí, no porque el profesor le va a poner una nota, no, por usted. Es una gran favor que se van a hacer para poder escribir mejor sus tesis, para poder ser creativos, para poder tener
una mayor rigurosidad de pensamiento crítico y propio y para valorar lo que tiene, para que el profesor no les diga lo que usted piensa no es original, no es valioso, pero ¿por qué deja que le digan eso? Porque usted no se quiere en el fondo del pensamiento crítico, porque en el fondo de repente es cierto en parte porque usted se pegó demasiado a alguien doctrinario y no despegó de eso. Este es el reto de este ciclo de la cátedra, tratar de que usted despegue de el tradicional forma de hacer una tesis y haga una tesis desde el ángulo de la interdisciplinaridad que significa el pensamiento crítico y abordar la tesis tomando libros como el de Nietzsche, si quiere tome otro como el de Kant, si quiere tome el de Platón, cada uno es libre. Yo me siento a gusto con Nietzsche, pero usted de repente se siente a gusto con otros que vamos a ver. De verdad yo pensé acabar contándoles hasta la actualidad los mejores autores. Me estoy quedando en el siglo XIX, perdonarán mi poca habilidad para acabar hasta el siglo XX. Prometo la otra clase terminarla, porque luego de esto empezaba realmente la parte que yo le digo, la razón instrumental y que yo detesto un poco porque es como que la lógica formal de dónde poner cada idea, cada palabra, hacerle el formato. Yo creo que antes de hacer la forma de la tesis, la estructura, antes debemos empezar a entender qué es pensamiento crítico, cómo podemos trabajar un pensamiento crítico. Y por eso mi tarea, esta primera parte del curso, es tratar de alimentarlos, darles pases a profundidad con obras, para que una de esas obras les cambie su forma de entender la tesis y su forma de entender probablemente su planteamiento y les dé una vuelta de tuerca y les haga un trabajo original que se publique y que sea bestseller en Perú y que su profesor y todos estemos orgullosos. Esto es lo que va a ser mi trabajo. Estamos como un equipo, no sé si usted juega fútbol, pero me siento el mediocampista que les va a dar los pases para que usted haga a profundidad lo que tenga que hacer, ¿no? Y si juega vóley, voy a ser el que arme la jugada y que usted mate. Ese es mi trabajo. Yo no pienso leer por usted los libros, yo simplemente les voy a dar una reseña muy acotada de los textos y ya usted tiene que leer el que le resulte agradable para alimentar ese proceso de elaboración de la tesis con mucha más minuciosidad. Y además, y esto yo les prometo, y acabo con esto, me he pasado 10 minutos, que la clase va a ser entretenida. Estoy tratando de los pensamientos complejos ponerlos de la manera más entretenida posible, que usted quede de alguna forma capturado por alguno de estos textos y que lo tome de referencia en su trabajo de investigación. Es el reto de este curso. Vamos a continuar la próxima clase con otra parte, la parte final de la historia. Les pido que por correo me manden sus trabajos de investigación para yo también ir haciendo mis ejemplos y encontrando el material que ustedes están trabajando, pero todavía en estas alturas del curso, en al menos estas dos primeras clases, no vamos a trabajar. Primero tenemos que trabajar qué están utilizando para pensar la tesis, para pensar en la hipótesis, para pensar en la descripción. No vamos a ir de frente al derecho. Vamos a empezar a alimentarnos de ideas críticas para ver cómo luego vemos la institución desde otro ángulo y arrancamos una mirada distinta de lo que está usted trabajando. ¿Alguna pregunta al final? No sé si estarán por ahí, ya nos vamos, nos hemos pasado. Profesor, buenas noches. Sí. Sí, no sé si me escucha. Le saludo a Marco Becerra. Antes que nada, disculparme porque llegué un poquito tarde en la clase, pero la verdad, felicitarlo porque ha resultado, además de muy didáctica, altamente motivadora. Y solamente quería hacer un comentario a propósito de la cita de Nietzsche en este libro que usted nos recomienda, donde critica al gran Kant. Hay un libro que también es interesante de Kant y que me parece modestamente, debo decirlo, mucho más digerible que los otros, que es la fundamentación para la metafísica de las costumbres, donde creo que ahí desarrolla un poquito de manera más fácil, aunque Kant no es fácil, el tema del imperativo categórico, ¿no? Y donde creo que señala justamente que no quiere universalizar las normas para que todas lo sigan, sino para que la sociedad funcione y no se destruye, ¿no? No se destruya. Si, por ejemplo,
una persona roba, ¿no es cierto? Y si admitimos que esa regla se dé para todos, o si alguien mata y admitimos que matar está bien, la sociedad no funciona y definitivamente se autodestruye. Entonces, más que una universalidad planteada por Kant en su imperativo categórico, en el sentido de que todos debemos acatar la norma porque es lo que a todos nos gusta o nos cae bien, es justamente la razón que fundamenta la pervivencia de la sociedad como tal y el desarrollo de la misma. Esto a mi modesto juicio, ¿no? Entonces me parece que ese texto es un poquito más fácil, por eso lo menciono simplemente como un comentario, me parece a propósito de la interesante cita que usted hace de Nietzsche, ¿no? Es excelente el aporte que usted hace en clase. Ese libro que usted menciona es un poco mucho más grueso que el anterior, porque el otro es más pequeño, más para llevar al micro, al taxi o ahí tenerlo. Pero si usted cree, el otro también es bastante, mucho más amplio, y en verdad es el que lo hace famoso al principio de su carrera. En verdad, La metafísica de las costumbres es un libro que es clave pero, insisto, creo que esta idea de universalidad de Kant no tiene una idea de interculturalidad, porque lo que hace en esos ejemplos que tú planteas es poner condiciones, circunstancias, un contexto, pero no habla de un otro como distinto a mí. Él imagina a todos como desde el hombre occidental. Por eso es que digo, hay una cierta universalidad, no necesariamente, me refiero al ejemplo de que podamos universalizar solamente las normas, sino que en el sujeto de que él está pensando es un sujeto occidental. O sea, la universalidad no solamente pasa por la regla, sino porque el que va a cumplir la regla se supone igual al otro. Esta idea viene de la Ilustración francesa, cuando dicen todos los hombres somos iguales. Y en verdad no es así, todos no somos iguales, hay también diferencias. Entonces, aunque estas ideas originalmente pudieron ser un avance en el pensamiento del hombre para su crecimiento en el entendimiento del otro, llegan a nuestro siglo XXI y aparentemente las seguimos aplicando sin tomar en cuenta otras corrientes que van apareciendo en el camino del siglo XX. O sea, acá me parece exquisito, creo que me gusta más lo que ha hecho por el tema de ética que lo que ha hecho por el tema de la parte científica, de la razón pura. El conocimiento. Sí, es delicioso leerlo, se entiende, mucho más que su razón pura, que es complicada, pero tiene ciertas limitaciones y yo le agradezco su aporte porque permite descubrir que cuando yo lea tu tesis va a tener esa riqueza, ese conocimiento crítico que has planteado, y eso es lo que buscamos. Tu compañero ha hecho el ejercicio antes de que se lo deje. Vamos a hacer claro, hay que leer en el siglo un libro, ya su compañero, no vamos a complicar la vida, una exposición sobre el libro que ha mencionado, no breve, pues no vamos a hacer unas 2 horas, ¿no? Pero para que muestre y que nos diga cómo ese libro no solamente lo leyó, sino le cambió su forma de interpretar, de entender, de aprender incluso su tema de investigación, porque si solamente lo leyó para dar la clase a los alumnos o conversarlo con los colegas, no ayuda en el propósito de seguir generando un conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, qué bueno que hayan leído ese libro, lo felicito. Ya estamos cerrando la clase y los espero en la próxima ocasión a las 6 de la tarde. Y si alguien tiene un libro que comentar en la próxima clase, lo trae y lo cita ahí un poquito y lo conversamos. Gracias, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Cuídense bastante. Hasta luego. Gracias, doctor. Excelente disertación. Chao, chicos. Qué gusto verlos a todos. Cuídense mucho. Igualmente, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Protéjanse, chicos, por favor. Claro que sí. Claro, gracias. Andrea, Ignacio. ¿Qué tal?
Sara. Oye, ¿cómo se cierra esto? Andrea, ayuda, ¿cómo se cierra esto? Ah, ya lo encontré.